Continuando con el tema número 3, teoría de sistemas. Hoy vamos a hablar la parte que corresponde a los sistemas de información para complementar este tema con los conceptos que ya habíamos visto en la clase anterior. Comenzamos con la definición de sistemas de información. Es un conjunto de elementos organizados y orientados al tratamiento y administración de datos e información para cubrir una necesidad u objetivo. Se caracteriza por la eficiencia en la que procesan los datos con relación a un área en específico. Un sistema de información, SI, es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. Si recordamos el sistema de información, un conjunto de componentes que interactúan de manera coordinada para el logro de un objetivo, en este caso tenemos básicamente el mismo concepto pero aplicado al logro o al manejo de la información, a su tratamiento y la obtención de resultados. Cuando ese sistema está en función de obtener información, es un sistema de información. Sistemas formales de información. O sea, hay una clasificación básica que establece los formales y los informales. Se basa en un conjunto de normas, estándares y procesamientos que permiten que la información se genere y se distribuya. Son los responsables del suministro de información de la alta administración a la baja gestión. Es decir, están amparados, basados en un conjunto de procedimientos, reglas, normas, estándares. Está formado por los vínculos establecidos por los miembros más poderosos de la organización o por principios implícitos ampliamente aceptados, tales como la cultura, el ideario corporativo, etc. Estos vínculos establecen la naturaleza y dirección de la autoridad y responsabilidad de cada miembro de la organización en relación con los otros y la tarea principal, objetivo del sistema. Constituye una jerarquía, una burocracia, una ideología aprobada por la cúspide. Claro, los sistemas formales son los pasos que se requieren para comunicar información de un nivel a otro. Entonces, representan esa misma jerarquía, quién es el jefe, quién es el subordinado, en función de cómo y quién hace las operaciones. Así también existen otro tipo de sistemas que son los sistemas informales de información. Estos se basan en la comunicación no formalizada ni predefinida entre personas de la organización. Esto es porque quiero aclarar que los sistemas de información existen indistintamente de que sean con un computador o no. No tienen que ser obligatoriamente computarizados. Pueden ser sistemas manuales, pueden ser sistemas informales como el que es la comunicación directa entre las personas. Ese es un sistema de información. Este sistema no tiene normas ni procedimientos, se basa en el personal. Entonces están creados para resolver dificultades instalados con el trabajo cotidiano. ¿Ok? No necesita un documento o unos formatos para que se logre el objetivo. Quizás a veces a través de una señal, a través de un símbolo. Hay sistemas informales, por ejemplo, tú llegas a una oficina y ves que la rejilla está cerrada, te está dando una información de que no está abierta. Entonces, a pesar de que no hay un formato, hay una comunicación. El sistema informal está formado por vínculos establecidos de forma espontánea e informal por cada persona. No tiene una regla o norma. Las conversaciones, un chisme, las informaciones de pasillo, esos son sistemas de información informales. Son vínculos sociales y políticos en los que las personas desarrollan sus propias reglas. No está explícitamente descrito en manuales de proceso y procedimientos ni en manuales corporativos. Ambos sistemas son importantes en la organización. Claro, los sistemas formales la información va mejor porque viene organizada y está más clara. Los informales corren el riesgo de que se tergiverse la información y los datos porque se le agregan otro componente. Sin embargo, ambos son importantes. Aunque, por ejemplo, una organización normalmente se basa en los sistemas formales, no está de más si el jefe oyó un comentario en un pasillo, se oye un chisme, varias quejas de los empleados por el sueldo, aunque no hay una comunicación directa, es una información que debe utilizar la organización para mejorar su funcionamiento. Componentes de un sistema de información. Bueno, los componentes básicos son el personal de operaciones, que es la base para la operación exitosa de todos los sistemas de información. El personal de operaciones incluye los usuarios finales, o sea, los usuarios o clientes, el que utiliza el sistema, personas que utilizan un sistema de información o la información que produce. Pueden ser clientes, vendedores, ingenieros, oficinistas, contadores o gerentes. Los usuarios finales en los negocios son trabajadores del conocimiento, personas que se dedican a comunicar
colaborar en equipos de trabajo, crear, usar y distribuir información. Y están el especialista de sistemas de información, personas que desarrollan y operan los sistemas de información. Incluyen analistas de sistemas, desarrolladores de software, operadores del sistema y demás personas, gerencial, técnico y de oficina. Los analistas de sistemas diseñan los sistemas de información, los desarrolladores de software crean programas informáticos y los operadores de sistemas ayudan a monitorear y operar grandes sistemas y redes de cómputo. Por ejemplo, en el sistema Terna de la Santa María, ustedes son y nosotros somos usuarios porque vamos al sistema y tomamos información y tal, pero el que lo programa, el que lo coordina, el que hace los ajustes, entonces son los especialistas del sistema de información. El segundo componente son los equipos, el hardware. Son todos aquellos dispositivos y materiales físicos utilizados en el procesamiento de la información, como por ejemplo se tiene el sistema de cómputo, que consiste en unidades centrales de procesamiento, o sea, CPU, que contienen microprocesadores y una variedad de dispositivos periféricos interconectados. Pueden ser computadoras de mano, laptops o computadores de escritorio, y los grandes sistemas de cómputo central, llamados mainframe. También están los periféricos de cómputo. Son dispositivos que sirven para la entrada de datos y comandos, así como para la salida de información y para el almacenamiento de los recursos de datos. O sea, están los equipos como tal y los dispositivos, los periféricos, que son los que permiten hacer entrada y salida de información a los mismos. Siguiente componente físico, los programas, el software. Incluye no solo los conjuntos de instrucciones operativas llamados programas, los cuales dirigen y controlan el hardware informático, sino también los grupos de instrucciones para el procesamiento de información llamados procedimientos, en que las personas necesitan. Por ejemplo, de programa, el software del sistema operativo, el cual controla y apoya las operaciones del sistema informático. El software de aplicación son programas que dirigen el procesamiento hacia el uso particular de las computadoras por parte de los usuarios finales. Como les decía, el caso de Terna, esa es la aplicación, el software de aplicación. Pero si lo tienes en Windows, si lo tienes en Ubuntu o el sistema operativo, ese es el software del sistema. Cuarto componente, la base de datos. Constituye los recursos valiosos de la organización. Por eso deben ser administradas de manera eficaz para beneficiar a todos los usuarios finales en una organización. Los datos capturados se almacenan, procesan y analizan mediante el uso de aplicaciones muy sofisticadas de software que pueden revelar relaciones complejas acerca de ventas, clientes, competidores y mercados. Los procesamientos como último componente físico del sistema de información. Bueno, aquí agrupamos manuales, libros de instrucciones, son las instrucciones que operan para que las personas que utilizarán el sistema de información. Ahora vamos a hablar de las categorías de los sistemas de información. La categoría es algo así como la clasificación o digamos tipo. Tenemos los sistemas de procesamiento de transacciones, TPS. Realiza las operaciones diarias. Permiten a la organización mejorar y mantener un seguimiento, registro de sus operaciones o transacciones rutinarias, cuyos datos son almacenados en una base de datos, llamados sistemas de procesamiento de datos. Procesamiento de transacciones. Las organizaciones, todas las empresas hacen transacciones, venden, facturan, compran. Bueno, el sistema de procesamiento de transacciones es el que ya usan para hacer eso. Cuando tú vas al supermercado, que está la muchacha en la caja facturando, ese es el sistema transaccional, porque ese es el que registra todas las transacciones, ¿verdad? Cuando tú vas a un telecajero y ahí hace tus operaciones, ese es un transaccional, porque ahí tú retiras, ahí depositas, es donde se hacen las transacciones. ¿Ok? Entonces fíjense, yo puedo tener un sistema para el procesamiento de transacciones de nómina, entonces de ahí se ingresa una información y se generan algunos resultados, pero es para hacer las operaciones básicas de la organización. Este mismo sistema de procesamiento de transacciones, los datos de las operaciones son integrados a la base de datos en la cual se registran las transacciones de la organización. La base de datos así conformada puede servir de apoyo a los otros sistemas de información. Un sistema común de procesamiento de transacciones en todas las empresas es relacionado con el área de contabilidad. Automatiza el procesamiento de las órdenes de venta, control de cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar y nómina. Segunda categoría, sistema de información gerencial o administrativa, también conocido como sistema de reportes a la gerencia. Sistema de reportes a la gerencia. Produce reportes estructurados, arroja reportes estandarizados en forma breve y estructurada,
Apoya la gestión del personal del rango medio. Se diferencia de los sistemas de procesamiento de transacciones en que los primeros asisten o mantienen la base de datos, en tanto que el sistema de información gerencial realmente hace uso de la base de datos. O sea, el transaccional alimenta todo, llena la base de datos, y el de información gerencial es el que permite entonces obtener los resultados de reportes a partir de ese sistema. Sistema de información gerencial, ¿verdad? Se alimenta de todo esto que llenan los transaccionales para poder generar sus resultados. Este sistema puede requerir de administración de la base de datos que integre la base de datos de los diferentes departamentos. De repente un gerente necesita información de varias transacciones de los distintos departamentos. El personal a nivel medio requiere en general de información resumida, organizada en distintas unidades funcionales. Es capaz de producir reportes predeterminados con un formato previo ya determinado que representa siempre el mismo tipo de contenido. El reporte mensual de venta, el reporte diario de facturación, de ingresos, de salida. Tercera categoría, lo que son los sistemas de apoyo ejecutivo o soporte de decisiones. Apoyo al análisis de situaciones imprevistas. Se diferencia de los anteriores en que es una herramienta flexible de análisis que produce reportes sin formato fijo. Permiten a los gerentes obtener respuestas a problemas inesperados y relativamente excepcionales. O sea, digamos que el de reporte es para todo aquello que es rutinario, que sale todos los días, pero los de DSS, de sistema de soporte de decisiones, son cuestiones que surgen más extemporáneamente, algún cálculo, algún dato, alguna proyección de un resultado que se produce ya no con tanta frecuencia y no es tan fácil de manejar. Existen algunas decisiones que no son de naturaleza recurrente y que deben enfrentarse muy ocasionalmente o incluso una sola vez. Una decisión se considera no estructurada cuando no se cuenta con procedimientos claros, preestablecidos para adoptarla, y no es posible identificar anticipadamente todos los factores a considerar en la decisión. Un factor clave en el uso de estos sistemas es la flexibilidad de definir la información necesaria. Incluso ocurre que conforme se quiere la información, el gerente requiera más información, dando un nuevo giro a los requerimientos iniciales. Como se percibe en estos casos, no es posible diseñar previamente ni el formato ni el contenido de los reportes del sistema. O sea, porque en los DSS, que quiere decir Decision Support System, sistema de soporte de decisiones, el gerente solicita algo. Yo quiero ver que me den una estimación de cuál va a ser el precio de tal producto el mes que viene. Ok, pero una vez que tengo la información, de repente quiere algo adicional, pero además lo quiero por departamento. Entonces, los requerimientos cambian. Por eso dice que no están totalmente preestablecidos y pueden irse ajustando. Son los sistemas de soporte a la toma de decisiones. A la final, el gerente es el que va a tomar la decisión, pero se apoya en lo que le aporta el sistema. Llegamos a la cuarta categoría, que son los sistemas expertos. Automatizan el proceso de toma de decisiones en un área específica, como diagnósticos médicos, mecánicos, revisión de historias de crédito para la aprobación de solicitud de préstamo. Tienen la capacidad de analizar datos y luego suministrar una recomendación que indique el curso de acción. Por ejemplo, un sistema de diagnóstico mecánico experto puede proporcionar el diagnóstico más probable basándose en condiciones que presenta una maquinaria. Como habíamos hablado antes, los sistemas expertos sustituyen a un experto en un área. El sistema trata de llevar todo el conocimiento a un mecanismo que permite tomar la decisión tal cual la tomaría el experto. Entonces, digamos que va un poco más allá que el DCS. El DCS te da una sugerencia. El sistema experto te dice cuál es en realidad la solución. La creación de un sistema experto requiere de una abundante colección de destreza y experticia humana en un campo específico que es recogido en una base de datos de tipo especial altamente detallada que se llama base de conocimiento. No una base de datos, sino base de conocimiento. Una pieza de software llamada mecanismo de inferencia, que es para poder resolver y dar las conclusiones, examina los datos disponibles relacionados con la base de conocimiento y selecciona la respuesta más apropiada. Okay, entonces ahí están los hechos, las informaciones en una base de conocimiento y a través de una máquina de inferencia que se puede dar respuesta a el usuario. Y esto viene alimentado también por otros sistemas. Llegamos a la quinta y última categoría, que es sistemas de automatización para oficinas. Los empleados de una empresa utilizan diversas aplicaciones como procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de comunicaciones para encarar tareas diarias y rutinarias en una oficina, envío de cartas, memorando, redacción de productos o servicios. Los sistemas automatizados en una oficina pueden constituirse a partir de aplicaciones comerciales básicas que pueden ser adquiridas en el mercado en lugar de desarrollar hasta las más mínimas soluciones. ¿Ok? Estamos hablando aquí de la ofimática, que si el Word, el Excel, el PowerPoint, el Publisher son aplicaciones que ya están preestablecidas para apoyar el trabajo dentro de la empresa, dentro de la oficina.
Y llegamos entonces al punto que refiere a las funciones de los sistemas de información. Los sistemas de información tienen unas funciones muy específicas que detallaremos aquí. Primero, procesamiento de transacciones, la cual consiste en capturar, recolectar, clasificar, ordenar, calcular, resumir y almacenar los datos originados por las transacciones que tienen lugar durante la realización de las actividades de la organización. O sea, todo sistema debería permitir registrar lo que se está haciendo, ¿verdad? Los sistemas transaccionales, pues, procesamiento de transacción. Normalmente se tiene los datos de cada uno de los distintos departamentos para el funcionamiento coordinado de la organización. Siguiente función, la definición de archivo. Consiste en almacenar los datos capturados por el procesamiento de transacciones de acuerdo a una estructura u organización de almacenamiento adecuado. Base de datos o archivo. Un método que facilite su almacenamiento, actualización y acceso, y un dispositivo apropiado de almacenamiento, discos, cintas, disquetes y otros. Es decir, aquí se define cómo se va a organizar la información. De repente yo voy a organizarla por cliente, o por fecha, o por tipo de producto. Entonces definir qué archivo. Yo necesito un archivo para los productos, un archivo para los pedidos y un archivo para los créditos. La organización define, o sea, el sistema de información debe permitirnos definir archivos. Es una de las funciones. Otra función es darle mantenimiento a esos archivos. No es solo definirlos. Los archivos base de datos del sistema se deben mantener actualizados. Las operaciones básicas de mantenimiento son la inserción, o sea, crear un registro, la modificación y la eliminación de datos en los medios de almacenamiento. ¿Okay? Entonces, también, además de definir los archivos, debe permitirnos que yo maneje esos archivos, elimine, cree, modifique. La siguiente función es la generación de reportes. La realización de esta función es esencial para el sistema de información. Ella se encarga de producir información requerida y transmitirla a los puntos o centros de información que lo soliciten. Esta transmisión de información se puede efectuar mediante el movimiento físico de los elementos de almacenamiento, papel, cintas magnéticas, disquetes y otros, mediante la comunicación de señales digitales o analógicas de dispositivos receptores, terminales, convertidores, estaciones de trabajo u otro computador. Ya sea correo, ya sea electrónico, ya sea directo, deben generarse los reportes, sobre todo por la función básica de un sistema de información. El sistema de información es el concepto de sistema, les dije que está asociado a entrada, proceso, salida. Debe entrar algo, en un proceso se registra y también debe generar reportes, porque si el sistema no me da reportes, no me está dando información. Siguiente función es el procesamiento de consulta. Parte de la información requerida por los usuarios reporte de interrogantes no definidas y cuyas respuestas son generalmente cortas, por lo que no quiere un formato complejo como el de los reportes. El reporte lleva un encabezado, un título, un nombre, un total, una descripción detallada. La consulta es más concreta. Estas interrogantes reciben el nombre de consultas interactivas y constituyen un medio directo de comunicación hombre-máquina. Esta función es generalmente ejecutada por los subsistemas de administración de datos que facilitan el acceso a los datos y de procesamiento de información. La mayoría de los sistemas de manejo de bases de datos que existen poseen una herramienta que facilita la realización de esta función, denominada lenguaje de consulta o de interrogación o lenguaje para el diálogo hombre-máquina, conocido también como SQL. Unas instrucciones para poder hacer esas consultas. La consulta es más sencillita porque cuando tú hablas de un reporte es un formato preestablecido, varias páginas, identificado con el logo y tal. En cambio la consulta, el gerente se mete y dice, quiero saber la venta total de hoy, y una pantallita sencilla le dice, el monto es tanto. No es un formato tan detallado y tan concreto como puede ser lo que se llama un reporte, es algo más puntual. Y la última función es el mantenimiento de la integridad de los datos. Los datos mantenidos por el sistema de información deben ser confiables y veraces, por lo que una de sus funciones es garantizar la integridad de tales datos y protegerlos contra accesos indebidos o no autorizados y contra modificaciones malintencionadas. Es decir, él debe evitarse que hayan datos duplicados o que falte información o que estén incorrectos o que hayan sido modificados o alterados. Eso es lo que garantiza la integridad. El tema debe permitir mecanismos como por ejemplo niveles de acceso, claves, cosas que hagan que la información se mantenga en un buen estado. Eso es el mantenimiento de la integridad de los datos. Y llegamos al último punto del tema, que se llama ciclo de vida de los sistemas de información. ¿Qué es el ciclo de vida? Dice, es un método para el desarrollo del sistema. Es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de información y consta de 6 fases.
sea, son los pasos para hacer un sistema de información. Cuando tú tienes un problema de manejo de información en una organización y tú quieres automatizarlo, ¿verdad? Quieres mejorar el sistema, haces estos 6 fases que se llaman ciclo de vida del sistema de información. Y se llama ciclo de vida porque después de que termina, tú puedes volver a empezar el ciclo para irlo actualizando a los nuevos cambios, porque los sistemas tienen normalmente un ciclo de vida útil de unos 3-4 años. Entonces ya después los sistemas son caducos, son obsoletos y hay que irlos actualizando constantemente. Entonces esos pasos son investigación preliminar. Bueno, la investigación preliminar requiere 3 actividades. La aclaración de la solicitud, o sea, la solicitud del proyecto se analiza con precisión para determinar lo que el solicitante desea. ¿Cómo es eso? O sea, a mí me llega un gerente y me dice, mira, yo tengo un problema en el inventario y me dice, yo tengo un problema en el inventario. Entonces, él me llama a mí para que yo aclaremos la solicitud. Él me diga qué es lo que quiere hacer y yo entender qué es lo que puede hacer. Pues. Así yo elaboro, yo como analista del sistema, hago un estudio de factibilidad. Debo conocer si se cuenta con los recursos técnicos, factibilidad técnica, económico y humano. Si tenemos el personal, tenemos las máquinas, tenemos el tiempo. Entonces, en función de eso, yo le hago una propuesta a la persona que me llamó, ¿verdad? Mira, ok, yo te puedo hacer el sistema, te cuesta tanto, te lo hacen en este tiempo y tenemos que comprar estos equipos. Y entonces ahí llega él y aprueba o rechaza la solicitud. La aprobación de la solicitud es cuando ya tengo el costo y el tiempo. El gerente me dice, mira, sí, vamos a darle play, quiero que me hagas el sistema. ¿Ok? Esa es la investigación preliminar, como una conexión entre el que pide que le solucione y el analista o la persona que va a hacer el sistema. Después de eso se viene la determinación de los requerimientos del sistema. Requerimientos, ¿qué quiero? ¿Okay? El aspecto fundamental del análisis de sistema es comprender todas las facetas importantes de la parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. Los analistas, al trabajar con los empleados y administradores, deben estudiar los procesos de una empresa para dar respuesta a las siguientes preguntas clave. O sea, yo tengo que ver, yo como analista, o sea, la persona que va a hacer el sistema y la empresa, los empleados, nos comunicamos para poder establecer qué es lo que quieren en realidad, porque de repente yo pido. El gerente dice, yo quiero un reporte de tal cosa, pero hay que conocer en detalle exactamente cómo se quiere, qué es lo que se quiere. Por eso hay que responder preguntas como qué es lo que hace el sistema, cómo se hace para ir detectando fallas, hay que mejorar, con qué frecuencia se presenta, qué tan grande es el volumen de transacciones o decisiones, cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas, hay muchos errores. ¿Existe algún problema? ¿Qué tan serio es? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál podría ser la causa que lo está originando? Para poder pensar en un mecanismo que nos permita solucionar. Una vez que ya yo chequeé todas esas condiciones, ya yo sé qué es lo que se requiere. Entonces puedo empezar a armar mi idea. Empiezo con el diseño del sistema. Se comienza identificando los reportes y demás salidas que debe el sistema. Se determina con precisión los datos específicos de cada reporte o salida en base a los requerimientos identificados durante la fase de análisis. O sea, yo digo, mira, yo voy a necesitar un reporte que me genere las ventas, voy a tener un reporte donde voy a tener los productos organizados por código. O sea, ¿qué es lo que yo debo generar? ¿Qué datos se indican? Los datos de entrada, los que serán calculados, almacenados, los procesos de cálculo, se definen estructuras de almacenamiento, o sea, los archivos, los procesos de cómo procesar los datos usando diagramas, tablas, símbolos especiales. Yo tengo la idea del sistema, pero en papel. Mira, yo voy a tener un proceso donde yo registro el producto. Después de eso voy a descargar la mercancía. Con eso genero una factura y veo qué es lo que debo ir haciendo y qué es lo que debo ir más almacenando. A través de la tabla, símbolos y gráficos. Todavía no me he metido con un programa, ¿ok? Todavía no he hecho un software. Eso ya vendrá para las próximas fases, donde viene el desarrollo del software. Los encargados de desarrollar software pueden instalar software comprado a terceros o escribir programas diseñados a la medida del solicitante. O sea, se ve si, mira, vale la pena que yo me compre uno que ya existe en el mercado, un sign, un paquete administrativo los existen y se pueden adaptar. O no, es mejor que yo le haga, este sistema es muy particular, es mejor que yo le haga un sistema tal cual como quiere la empresa, porque eso no lo tienen todos los sistemas que hay en el mercado. Es definir eso, si lo voy a desarrollar yo o es mejor comprar uno que exista. La elección depende del costo de cada alternativa, del tiempo disponible para escribir el software y de la disponibilidad de los programadores. Pues. Ok, una vez se haya comprado o desarrollado el software, hay que probarlo. Durante la prueba del sistema, el sistema se emplea de manera experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas. Es decir, que funciona de acuerdo a las especificaciones y en la forma que los usuarios esperan que lo haga. ¿Ok? Entonces yo conecto eso y lo pongo a trabajar. Una de las alternativas que se aplica a veces es la prueba en paralelo. ¿Cómo es eso?
tú dejas funcionando el sistema viejo, digamos el que era a mano, con el nuevo sistema que tú estás facturando durante unos días o un mes, y vas viendo si los resultados son lo mismo. En lo que tú ves que ya el sistema nuevo funciona, ya tú sabes que puedes apagar o dejar de utilizar el viejo, o no seguir haciéndolo manual y quedarte con el nuevo. Viene la implantación y evaluación. Muy importante. Yo lo voy a poner ahora a funcionar y voy a ver cómo lo está haciendo. Es el proceso de verificar e instalar un nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarlo. Una vez instaladas las aplicaciones, se emplean durante muchos años. Sin embargo, las organizaciones y los usuarios cambian con el paso del tiempo, incluso en ambientes diferentes con el paso de las semanas y los meses. Por consiguiente, deben darse mantenimiento a las aplicaciones y actualizando los cambios, ¿verdad? Antes, por ejemplo, no era tan importante tener un correo electrónico de un cliente. Hoy en día es indispensable. Entonces son necesidades que van cambiando, que uno se da dando cuenta que antes no se utilizaban y ahora sí. El IVA, el precio del dólar, son elementos que van cambiando. Entonces uno tiene que ir actualizando la aplicación para que vaya cumpliendo con esas necesidades. Esta implantación, la evaluación, ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes dimensiones. O sea, ¿cómo se hace esta evaluación del sistema? En las siguientes dimensiones. 4. La evaluación operacional, que es la valoración de la forma en que funciona el sistema, incluyendo su facilidad de uso, tiempo de respuesta, lo adecuado a los formatos de información, confiabilidad global, nivel de utilización, si es fácil de utilizarlo, es amigable, tiene buenas ayudas, te responde rápido, el formato es cómodo. Eso sería lo que nos puede arrojar una evaluación operacional, cómo opera. El impacto organizacional es la identificación y medición de los beneficios para la organización en áreas tales como finanzas, eficiencia operacional, impacto competitivo. También se incluye el impacto sobre el flujo de información interno y externo, cómo afecta a la organización. ¿Okay? Después viene lo que es la opinión de los administradores, evaluación de las actividades de directivos y administradores dentro de la organización, así como de los usuarios finales, qué opinan ellos, cómo se sienten con el sistema. Y desempeño del desarrollo, dice la evaluación del proceso de desarrollo de acuerdo con criterios tales como tiempo y esfuerzo de desarrollo. Concuerdan con presupuestos y estándares y otros criterios de la administración de proyectos. O sea, vale la pena esta inversión para lo que estoy obteniendo. También se incluye la valoración de los métodos y herramientas utilizados en el desarrollo. Entonces, con estos componentes se hace entonces la evaluación. Y se cubren entonces lo que son las fases del ciclo de vida de los sistemas de información. Bueno, muchachos, con esto completamos el tema 3 y nos preparamos para la próxima evaluación en la siguiente